Hay un barco de 365 metros de largo flotando ahora mismo en el Caribe. 72 metros de alto desde la línea del agua hasta el punto más alto de la chimenea. 20 cubiertas. Casi 7.600 personas a bordo cuando va lleno. Un parque con árboles vivos plantados en tierra real a media altura del casco. Y por debajo del agua, 9 metros. 9. Eso es todo lo que hay entre la quilla y el mar abierto. 8 veces más barco fuera del agua que dentro de ella. Un edificio de 20 pisos que flota sobre una lámina de casco más corta que la altura de una casa de 3 plantas y que cruza el Atlántico sin inclinarse lo suficiente como para tirar un vaso de una mesa. Todo el mundo que ve uno de estos barcos por primera vez piensa lo mismo, que está mal repartido, que es demasiado alto para lo poco que se hunde, que un golpe de viento lateral debería tumbarlo. Y la intuición no es tonta. Es exactamente el cálculo que mató a un barco de guerra sueco en 1628 y a 193 personas frente a la costa de Bélgica en 1987 y a 304 personas en Corea del Sur en 2014. En los 3 casos hubo gente que miró el barco, sintió que algo no cuadraba y tuvo razón. Lo que cambió no fue la forma del barco, fue lo que hay debajo de la línea de flotación y sobre todo, lo que se mide antes de dejarlo salir. Guarda un número antes de seguir. 60. Vamos a volver a él justo al final de este video, y no va a significar lo que estás pensando ahora. Hoy vamos a bajar hasta la parte del barco que no sale en ninguna foto de folleto. Los 9 metros que están mojados. Vas a entender por qué un crucero pesa mucho menos de lo que dice su ficha técnica. Por qué la explicación popular sobre el lastre es solo la mitad de la verdad. ¿Y por qué la estabilidad de un barco no es un número fijo, sino algo que sube y baja con cada ola que pasa por debajo? Y hacia el final, un fenómeno que casi nadie conoce fuera de la ingeniería naval, y que puede volcar un barco perfectamente cargado, en mar abierto, sin que nadie cometa un solo error. Empecemos por los números, porque el primero de ellos es una trampa. Un barco de la clase Icon se anuncia con 248.000 toneladas. La cifra sale en todos los titulares. 5 veces el Titanic, dicen. Y esa comparación está mal, porque esas toneladas no son toneladas. El arqueo bruto, que es lo que mide esa cifra, no pesa nada. Es volumen. Es una unidad de espacio cerrado, heredada de los impuestos portuarios, que cuenta cuántos metros cúbicos de barco hay bajo techo. Un barco lleno de camarotes vacíos y pasillos y teatros suma arqueo a una velocidad brutal sin sumar un solo kilo. El peso real de un barco es su desplazamiento, la cantidad de agua que empuja hacia los lados para hacerse sitio. Y ahí las cifras se derrumban. Un Oasis of the Seas, que se anuncia con 226.000 toneladas de arqueo, desplaza alrededor de 100.000 toneladas de agua, menos de la mitad. Aproximadamente lo mismo que un portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, que mide casi el mismo largo, pero es un bloque macizo de acero, blindaje, reactores y munición. Piénsalo un segundo, porque es contraintuitivo. 2 barcos parecidos de largo. Uno parece un edificio de 20 pisos y el otro parece una plancha gris. Pesan casi lo mismo. La diferencia está en la densidad. Un portaaviones es acero de arriba a abajo. Un crucero es acero solo abajo. Todo lo que ves por encima del agua, los balcones, los camarotes, el teatro, el centro comercial, el rocódromo, es en su mayor parte aire encerrado en chapa fina. El capitán Christopher Turner, del Zuiderdam de Holland America, lo dijo en una frase que resume el diseño entero de estos barcos. Si miras alrededor, casi todo el barco es espacio vacío, y ese espacio vacío no es un desperdicio. Es el truco. Vamos a bajar entonces a la parte que sí pesa. Debajo de la cubierta más baja a la que puede llegar un pasajero, hay entre 4 y 6 cubiertas más. Ahí está todo lo denso del barco. Los motores diésel principales, que en un barco de este tamaño son 4 o 6 bloques del tamaño de un autobús urbano cada uno. Los generadores, los tanques de combustible, los tanques de agua potable, que en un crucero lleno se cuentan por miles de toneladas. Las plantas de tratamiento, los talleres, las bodegas de provisiones, los propulsores de proa y los tanques de lastre, que son compartimentos vacíos que se llenan de agua de mar a propósito.
Todo eso está por debajo de la línea de flotación, o justo por encima de ella. Es la mitad pesada del barco y ocupa la 10ª parte de su altura visible. El resultado es que el centro de gravedad de un crucero moderno, el punto donde se concentraría todo su peso si pudieras apretarlo en una sola bola, queda muy cerca del agua, no en la cubierta 12, donde está la alberca. Abajo, cerca de la quilla, entre los motores. Y aquí está el dato que rompe la intuición del principio. La parte del barco que te parece peligrosa, esa torre de camarotes de 70 metros, apenas mueve el centro de gravedad porque apenas pesa. Es humo, es volumen sin masa. Si esta parte ya te está resultando más rara de lo que esperabas, deja un me gusta antes de seguir. Es literalmente lo único que hace que YouTube le enseñe este video a alguien más, y en Umbral vivimos de eso. Seguimos, porque la explicación del lastre que acabas de leer 1000 veces en internet es incompleta, y la parte que falta es la buena. Pregunta a cualquiera por qué no se voltean los cruceros y te va a contestar lo mismo. El lastre, el peso abajo, como un tentempié, esos muñecos con una bola de plomo en la base que siempre vuelven a la vertical. Esa explicación es correcta y es insuficiente, y para un barco de crucero es la parte menos importante de las dos. Cuando un barco se inclina, el casco sumergido cambia de forma. El lado que se hunde mete más volumen en el agua, el lado que se levanta saca volumen. El empuje del agua, que antes estaba repartido de forma simétrica, se desplaza hacia el lado hundido, y ese empuje desplazado empuja el barco de vuelta a la vertical. Ahora viene lo importante. Cuánto se desplaza ese empuje depende de la forma del barco en el plano exacto del agua, de la huella que deja el casco sobre la superficie del mar, vista desde arriba. Y esa huella no cuenta por su área, cuenta por su anchura elevada al cubo. Detente un segundo en esto, porque es la clave de todo. Si haces un barco el doble de ancho manteniendo lo demás igual, no duplicas su resistencia a volcarse, la multiplicas por 8. Los ingenieros llaman a ese punto imaginario el metacentro, y a la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro, la altura metacéntrica. En los informes aparece siempre con 2 letras, GE y M. Es el número que decide si un barco vuelve solo a la vertical o no vuelve nunca. Un crucero de la clase Icon tiene casi 65 metros de manga en su punto más ancho. El Titanic tenía 28. Esa diferencia, elevada al cubo, es una parte enorme de la razón por la que un barco que parece un rascacielos flotante es más difícil de voltear que un transatlántico clásico que parece sólido y bajo. El lastre baja el centro de gravedad. La anchura sube el metacentro. Las dos cosas suman, y en un barco muy ancho y poco calado, la segunda pesa más que la primera. Por eso el casco de un crucero moderno tiene esa forma de caja con los costados casi rectos justo en la línea del agua. No es fealdad de ingeniero. Es la geometría que da más metacentro por metro de calado. Y todo esto sirve de poco si no lo mides, porque la altura metacéntrica se puede calcular en el plano, pero el barco que sale del astillero nunca es exactamente el barco del plano. Aquí es donde aparece la ceremonia más rara de la construcción naval, y donde casi nadie sabe lo que pasa. Antes de que un barco de pasajeros pueda trabajar, y esto lo exige el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, hay que hacerle una prueba de estabilidad. En español se llama experiencia de estabilidad. En los astilleros se llama simplemente la inclinación. Se hace con el barco terminado, flotando, en calma total, sin viento de costado, con las amarras flojas para que el casco esté libre. Se vacían o se llenan por completo todos los tanques, porque un tanque a medias falsea la medida. Se saca de a bordo a toda la gente que no hace falta. Y entonces se ponen pesos conocidos sobre una cubierta y se arrastran de un lado a otro del barco. 8 movimientos como mínimo. Cada vez que el peso cruza, el barco se inclina un poco. 1 grado. Menos de 1 grado a veces. Y para medir esa inclinación diminuta no se usa ningún sensor sofisticado. Se cuelgan plomadas de 10 a 12 metros de largo dentro del casco, con la pesa metida en un recipiente lleno de aceite para que deje de oscilar rápido, y se lee sobre una regla graduada cuánto se movió el hilo. Una plomada, lo mismo que usa un albañil para levantar una pared recta.
Con esa lectura y el peso que se movió y la distancia que recorrió, se despeja la altura metacéntrica del barco real. Y de ahí se saca el dato que va a acompañar a ese casco durante toda su vida útil, el peso del barco vacío y la posición exacta de su centro de gravedad. Ese número no se mide una vez y se olvida. La normativa obliga a revisarlo en los barcos de pasajeros al menos cada 5 años, porque los barcos engordan. Se acumulan capas de pintura, se añaden equipos, se hacen reformas. Si el peso del barco vacío se desvía más de un 2%, o el centro de gravedad longitudinal más de un 1%, hay que volver a inclinar el barco entero. Un barco de 250.000 metros cúbicos de volumen, revisado con un hilo y un plomo cada 5 años, para siempre. Y ahora que sabes que la prueba existe, la pregunta interesante cambia. Ya no es cómo se mide la estabilidad, es qué pasa cuando alguien mide y el resultado sale mal. Es el verano de 1628 en el puerto de Estocolmo. El barco es el Vasa, el buque insignia de la Marina sueca, el proyecto personal del rey Gustavo Adolfo, que está en Polonia haciendo la guerra y manda cartas exigiendo que el barco salga cuanto antes. El Vasa tiene 69 metros de eslora y 64 cañones de bronce, la mayoría en las cubiertas altas. Lleva 120 toneladas de lastre en la bodega. Está cubierto de esculturas de madera talladas y doradas, todas ellas arriba. El capitán que supervisa la construcción, Sofring Hansson, está preocupado. Llama al vicealmirante Claes Fleming y le hace una demostración. 30 hombres corriendo de una banda a la otra de la cubierta superior, todos a la vez. 3 pasadas. A la tercera, Fleming manda parar. El barco se estaba balanceando tanto que temió que volcara ahí mismo, amarrado al muelle, delante de todos. Y ese es exactamente el mismo principio que la prueba moderna. Un peso conocido que cruza la cubierta. Una inclinación que se observa. En 1628, nadie hablaba de metacentro ni de centro de carena, pero el resultado era igual de legible. El barco no volvía. Lo peor es que no había arreglo. La bodega no tenía sitio para más lastre, porque el casco era poco profundo y las cuadernas de refuerzo ocupaban el espacio. Y aunque lo hubiera tenido, meter más lastre habría hundido el barco lo suficiente como para meter las portas de los cañones bajo el agua. Estaban a 1,20 m de la línea de flotación. Fleming no detuvo el viaje inaugural. El 10 de agosto de 1628, el Vasa salió del puerto de Estocolmo con las puertas abiertas y los cañones asomados, porque era un desfile. Una racha de viento moderada lo escoró. El agua entró por las portas. Recorrió 1.300 metros y se hundió. Murieron alrededor de 30 personas. La investigación de septiembre de ese año no encontró culpables. El rey había aprobado los planos, el constructor original había muerto, y el almirante había hecho la prueba y había dejado salir el barco igual. La responsabilidad estaba tan repartida que ninguna decisión, mirada por separado, parecía la decisión fatal. Y cuéntame algo en los comentarios, ahora que estamos a la mitad. ¿Te ha tocado alguna vez estar en un barco, en un ferry, en una lancha, que se inclinara tanto que algo se cayera de una mesa? ¿Qué barco era y qué se cayó? Seguimos, porque el error del Vasa se repitió con precisión de calco 386 años después. El Sewol era un ferry construido en Japón y comprado por una compañía surcoreana. Después de la compra, le hicieron reformas para meter más pasajeros. Le añadieron camarotes en las cubiertas altas. 239 toneladas de estructura nueva, arriba. Eso ya es medio problema. La otra mitad la puso la operación diaria. El barco tenía un límite de carga certificado de 987 toneladas. Los viajes habituales iban muy por encima. El día del accidente llevaba más del doble de lo permitido, y la carga no estaba bien trincada. Y para que el barco no se hundiera por debajo de la marca de calado que revisan los inspectores, la tripulación vació tanques de lastre. Léelo otra vez, porque es la definición exacta de lo contrario de un barco. Peso añadido arriba, peso quitado abajo. La altura metacéntrica del Sewol quedó cerca del mínimo absoluto que exige la normativa internacional, un valor pensado como suelo de emergencia, no como condición de trabajo. El 16 de abril de 2014,
A media mañana, navegando por el estrecho de Maengol, el timón se fue a estribor mucho más de lo debido. El barco escoró. La carga suelta se corrió hacia la banda baja, y una vez corrida, no había forma de volver. Murieron 304 personas. La mayoría eran estudiantes de secundaria de un mismo instituto, que hacían un viaje escolar y a los que la tripulación ordenó por megafonía que se quedaran dentro de los camarotes. El Tribunal Marítimo de Mokpo descartó cualquier causa externa. No hubo colisión, no hubo objeto sumergido, no hubo nada que golpeara al barco. El barco se volteó porque le habían quitado por abajo lo que le habían puesto por arriba. Hay un tercer caso, y es el más rápido de los tres. El 6 de marzo de 1987, el transbordador Herald of Free Enterprise salió del puerto belga de Zeebrugge rumbo a Dover con 459 personas de pasaje, 80 de tripulación y unos 130 vehículos. La noche era buena. El mar estaba en calma. El contramaestre auxiliar encargado de cerrar las puertas de proa se había ido a su camarote durante la escala y se había quedado dormido. No oyó la llamada a puestos de maniobra. El primer oficial dio por hecho que el trabajo estaba hecho, y desde el puente, el capitán no tenía forma de ver esas puertas ni ningún indicador que le dijera si estaban abiertas o cerradas. El barco pasó el espigón exterior a las 6:24 de la tarde. 4 minutos después estaba volcado. Lo que pasó en esos 4 minutos merece explicarse despacio, porque el mecanismo no es el que parece. Al ganar velocidad, la ola de proa subió por encima del umbral de la puerta abierta y empezó a entrar agua a la cubierta de vehículos. Y esa cubierta era una sola sala abierta de punta a punta, sin mamparos, porque así se cargan y descargan camiones rápido. El agua que entra en un barco no es peligrosa solo por lo que pesa, es peligrosa porque se mueve. En cuanto el barco escora 1 grado, toda esa lámina corre hacia la banda baja y se queda ahí, empujando en la dirección equivocada. Y cuando el barco intenta volver, el agua vuelve tarde y se pasa hacia el otro lado. Se llama efecto de superficie libre, y no importa cuánta agua sea. Una capa de 30 centímetros repartida sobre una cubierta de 20 metros de ancho y 100 de largo tiene una superficie libre enorme, y resta altura metacéntrica de forma directa. Un barco puede volcarse con una cantidad de agua a bordo que ni siquiera lo hundiría. El Herald escoró a babor, luego se fue a estribor y quedó tumbado en un banco de arena con medio casco fuera del agua. 90 segundos, 193 muertos, la mayoría por hipotermia dentro del casco. La investigación formal la dirigió el juez Shin, y su informe es célebre por una razón que no tiene que ver con la ingeniería. Descubrió que ferries de la misma compañía habían salido de puerto con las puertas de proa o de popa abiertas al menos 5 veces antes. Algunos de esos casos se habían comunicado a la dirección de la empresa. Ninguno se había comunicado a los capitanes de los otros barcos. De esa investigación salió, 2 años después, la creación de la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Marítimos. Hasta aquí, los 3 desastres tienen algo en común que resulta casi tranquilizador. En los 3, hubo una decisión humana identificable. Alguien añadió peso. Alguien vació un tanque. Alguien no cerró una puerta. Ahora viene la parte incómoda. Existe una forma de volcar un barco correctamente cargado, con todo cerrado, con la altura metacéntrica en regla, en mar abierto, sin que nadie haga nada mal. Y para entenderla hay que aceptar una idea que suena imposible. La estabilidad de un barco no es un número fijo. Todo lo que hemos calculado hasta ahora, el metacentro, la anchura al cubo, la huella del casco sobre el agua, da por hecho que el mar es una superficie plana, y el mar no es plano. Cuando pasa una ola por debajo del barco, la forma del casco sumergido cambia. Con la cresta en el centro del barco, la proa y la popa quedan más levantadas, y la huella que el casco deja sobre el agua se estrecha. Con el seno en el centro, ocurre lo contrario, y la huella se ensancha. Y como esa huella entra al cubo, el efecto no es pequeño. La altura metacéntrica del barco sube y baja con cada ola que lo recorre. Respira. Normalmente eso no importa, porque el barco se balancea a su propio ritmo y las olas van al suyo. Pero si el barco encuentra las olas a una frecuencia que es exactamente el doble de su periodo natural de balance,
Cada bajada de estabilidad coincide con el momento en que el barco ya va cayendo hacia una banda. La ola no lo empuja de lado. Simplemente le quita la capacidad de volver, justo cuando la necesita. Y entonces el balanceo crece solo. Cada ciclo un poco más, sin viento de costado, sin mar de través, con las olas viniendo de frente. Se llama balance paramétrico, y en la marina mercante es un problema reciente. Se conocía desde los años 30 en barcos pequeños, pero se pensaba que solo afectaba a pesqueros y a costeros con mar de popa. Los cascos modernos con mucho lanzamiento en la proa y popas anchas y planas lo cambiaron todo. En octubre de 1998, el portacontenedores APL China cruzaba el Pacífico desde Taiwán hacia Seattle con unos 4,000 contenedores. Al sur de las Aleutianas lo alcanzó el temporal asociado al tifón Babs. Durante más de 12 horas, el barco se balanceó entre 30 y 40 grados con la mar de proa. Perdió 406 contenedores por la borda. Otros 1,000 quedaron destrozados a bordo. El daño superó el valor del propio barco. Ese accidente es el que puso el balance paramétrico en la mesa de la Organización Marítima Internacional y llevó a revisar el Código de Estabilidad sin avería. En 2003, el Maersk Carolina repitió la escena en el Atlántico Norte y llegó a marcar 47 grados de balance en una sola oscilación. Y en pruebas de modelo hechas en el canal de ensayos de Marín, un modelo de crucero de 240 metros llegó a 40 grados. 40 grados en un barco donde hay gente durmiendo en camas sin cinturón. Contra eso, un crucero moderno pelea con todo lo que tiene, y casi todo está debajo del agua. Lleva aletas estabilizadoras, que son alas retráctiles que salen del casco a la altura de la sala de máquinas y giran su ángulo de ataque decenas de veces por minuto para generar una fuerza hidrodinámica contraria al balance. Lleva tanques antiescora conectados de banda a banda que trasiegan agua de un lado al otro por bombeo o por aire comprimido. Lleva el sistema de lastre completo, que compensa el combustible a medida que se quema, porque un barco que gasta 1,000 toneladas de diésel a la semana cambia de peso y de centro de gravedad durante la travesía. Y lleva enrutamiento meteorológico, que es la medida más eficaz de todas y la menos espectacular. La forma real de sobrevivir a un balance paramétrico es no encontrarse nunca con el periodo de ola que lo dispara. En un caso extremo, la orden es vaciar las albercas de la cubierta alta, porque esas toneladas de agua están en el peor sitio posible y además tienen superficie libre. Y aún con todo eso, el barco más famoso de este siglo se volcó. El 13 de enero de 2012, el Costa Concordia se acercó a la isla del Giglio a 16 nudos y golpeó las rocas del Skoll. La brecha midió unos 53 metros e inundó 5 compartimentos estancos contiguos, justo aquellos donde estaban los equipos esenciales del barco. El informe del Ministerio Italiano de Infraestructuras y Transportes señala que un daño de esa magnitud queda muy por encima del estándar de supervivencia que le correspondía al barco por su fecha de construcción. Hubo un detalle que desconcertó a mucha gente. La roca entró por babor y el barco acabó tumbado sobre estribor. El arquitecto naval Rick Spielman apuntó la explicación más sencilla. En el momento en que el casco dejó de flotar y quedó apoyado sobre un fondo de roca irregular, dejó de aplicarse la física de la estabilidad y empezó a aplicarse la de un objeto apoyado en una pendiente. Dracos Vasalos, catedrático de seguridad marítima en la Universidad de Strathclyde, resumió el problema de fondo. La arquitectura interna de un crucero es tan compleja que la misma avería, simulada muchas veces, puede dar resultados distintos cada vez. Murieron 32 personas. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a Umbral y activa la campana. Aquí desmontamos las máquinas que sostienen el mundo, con nombres, fechas e informes reales. Y nos queda el número que te pedí que guardaras al principio de este video. 60. El 31 de octubre de 2009, el Oasis of the Seas, que en ese momento era el barco de pasajeros más grande jamás construido, salía del Báltico desde el astillero de Turku, en Finlandia, rumbo a Florida. Para llegar al Mar del Norte tenía que pasar por debajo del puente del Gran Belt, en Dinamarca. El puente tiene 65 metros de gálibo sobre el agua. El barco tiene 72 metros de altura, 7 metros de más. Un barco terminado, entregado, con la tripulación a bordo,
y una viga de hormigón atravesada en el único camino de salida. La solución tenía dos partes. La primera estaba prevista desde el diseño. Las chimeneas del oasis son telescópicas y se retraen sobre sí mismas, precisamente para este momento. La segunda parte es la que hace que valga la pena contar esta historia. El barco atacó el paso a más de 20 nudos, en un canal poco profundo. Cuando un barco grande navega rápido en agua somera, el flujo se acelera por debajo del casco, la presión cae y el barco se hunde un poco más de lo que le corresponde. Es un efecto que en cualquier otro contexto es un peligro y que se llama hundimiento por velocidad. Aquel día lo usaron a favor. Se estima que ganaron unos 30 centímetros extra de espacio, simplemente hundiendo el barco más en el agua. Pasó por debajo del puente con menos de 60 centímetros de margen. El barco más alto del mundo resolvió un problema de altura hundiéndose. Todo lo que salvó a ese casco aquella noche estaba por debajo de la línea de flotación, igual que todo lo que lo mantiene vertical en el Caribe. Y aquí conviene deshacer un malentendido, porque la cifra que circula es más limpia que los hechos. Al año siguiente, cuando el barco gemelo Allure of the Seas hizo el mismo paso, la prensa habló de 30 centímetros de margen. La revista naval sueca Shipgas revisó los datos y concluyó que con el nivel medio de agua, el margen real estuvo más cerca de 2 o 3 metros, y que el hundimiento por velocidad no fue tan determinante como se contó. La maniobra fue real. El número redondo, menos. Hemos visto un barco que pesa la mitad de lo que dice su ficha. Una torre de 20 pisos que es casi toda aire. 30 hombres corriendo por una cubierta en 1628 y un almirante que manda parar a la tercera pasada. Una plomada de 12 metros metida en aceite, midiendo el centro de gravedad de un edificio flotante. Una cubierta de camiones con 30 centímetros de agua encima. Y un casco que se estrecha y se ensancha, invisible bajo el agua, cada vez que le pasa una ola por debajo. Todo eso está sucediendo ahora mismo. Cozumel cerró 2025 con alrededor de 1.300 arribos de crucero y más de 4.700.000 personas desembarcadas, incluyendo barcos de la clase Icon y de la clase Oasis. Es el principal puerto de cruceros de México y concentra alrededor del 42% del turismo marítimo del país. Mientras ves este video, hay uno de esos barcos amarrado ahí, con 72 metros de acero y aire por encima del muelle, y 9 metros de casco mojado por debajo, con las bombas de lastre trabajando en silencio para compensar el combustible que se quemó durante la noche. Si has llegado hasta el final, dale a me gusta, compártelo con alguien que se maree en los barcos y suscríbete a Umbral. En el próximo video bajamos otra vez al casco, pero por la parte de atrás, para entender por qué ningún barco grande del planeta consigue pasar de 80 km por hora por mucha potencia que le pongas, y por qué el límite no está en el motor sino en el agua que el propio barco tiene que apartar. Nos vemos allí.